Saludos a todos. La conferencia a continuación se llama Depresión, Prevalencia e Identificación. Dentro de los objetivos, el general es realizar un abordaje integral de la depresión a través de la correlación clínica. En los específicos está dar a conocer la prevalencia de la depresión por sexo y grupos etarios, identificar los principales signos y síntomas de la depresión, explicar claves diagnósticas y terapéuticas de la depresión, identificar cuándo es necesario referir al especialista y establecer una correlación de la depresión con casos clínicos. Para empezar, vamos a definir depresión. Todos sabemos que la depresión puede ser un síntoma o un síndrome. Cuando hablamos de un síndrome o un trastorno, nos estamos refiriendo a un estado de ánimo donde hay al menos 2 semanas de duración con los siguientes síntomas: cambios en el apetito y el peso, cambios en el sueño y la actividad, falta de energía, sentimientos de culpa, problemas para pensar y tomar decisiones, pensamientos recurrentes de muerte o suicidio. La prevalencia en la población general a nivel mundial se estima que es de un 3 al 5%. Se estima que de un 12 al 25% de todos los pacientes que consultan tienen depresión. Al psiquiatra solo logran llegar un 0.2%, por eso es tan importante que los médicos generales y los médicos de todas las especialidades sean capaces de diagnosticarla y tratarla, porque en realidad, más allá de la brecha en el acceso al psiquiatra o del estigma que hay con el hecho de ir al psiquiatra, pues en el país no somos suficientes. Llega un momento en el que va a ser bien difícil que todas las depresiones de este país puedan tener consulta con un especialista. Del total de depresiones al médico general llega un 9% y se estima que hasta un 89% nunca va a acudir a consulta de ningún tipo. En cuanto a hombres y mujeres, hay una mayor prevalencia en mujeres del 10 al 25%. La de los hombres se estima de un 5 a 12%. La depresión puede iniciar a cualquier edad, pero la edad promedio de inicio es de 25 a 30 años. El máximo de frecuencia en las mujeres está entre los 30 y 60 años y en los hombres entre 40 y 70 años. A nivel mundial, es una enfermedad altamente prevalente. Se estima que 121 millones de personas la están sufriendo alrededor del mundo. Genera un gran sufrimiento personal, familiar y altos costos a la sociedad. Está muy asociada a incapacidades, abandono laboral, a problemas de relaciones interpersonales, también del tipo laboral. Está asociada con una alta morbilidad y mortalidad. Ya es la segunda causa de morbilidad desde el año pasado. También es la segunda causa de discapacidad a nivel mundial y se estima que para el 2030 ya sea la primera causa. ¿Cuál es la etiología de la depresión? Hay muchos factores, como todas las enfermedades mentales, son multifactoriales. Entre ellos, los factores biológicos, ambientales, algunos rasgos depresogénicos en la personalidad o modelajes de nuestros padres, las habilidades sociales o las capacidades de afrontamiento ante las adversidades de la vida, si somos capaces de realizar actividades agradables y disfrutarlo, así como la capacidad de resolver problemas. Dentro de los factores genéticos, aquellos familiares de primer grado tienen 2 a 3 veces mayor riesgo de tener depresión. Generalmente inicia alrededor de los 30 años y es importante identificar si estamos ante episodios únicos o ante trastornos recurrentes. En cuanto a la etiología, hay otras causas que se definen como causas secundarias, como el uso de fármacos. Dentro de los fármacos, aquí podemos ver esta enorme lista de analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos, hipotensores, drogas cardíacas, otros medicamentos que incluyen antipsicóticos, esteroides, disulfiram, L-dopa, anticonceptivos, que es importante a la hora de hacer la evaluación clínica psiquiátrica para determinar si esta es la causa de la depresión o, si no es la causa principal, si es un factor que incrementa los síntomas.
Otras causas médicas, y en realidad el enfermar es un proceso complejo, aunque sea una parte del cuerpo la que enferma, el estado de ánimo se ve afectado. Pero dentro de las principales que tenemos que descartar antes de definir que una persona tiene depresión, está esta larga lista también, que tanto el listado anterior de medicamentos como esta lo saqué de la sexta edición de Toro Yepes, y están algunas neurológicas, endocrinológicas, metabólicas, tumores, causas cardiovasculares e infecciosas. Quiero recalcar acá que muchas demencias, sobre todo Alzheimer, Parkinson, los inicios de sus síntomas son depresivos. También es importante en casos de depresión perinatal, ahora el síndrome disfórico premenstrual también es importante descartarlo. Y dentro de las infecciosas, pues yo ya agregaría todo lo que implica COVID-19, porque pues el proceso de saber que se es COVID positivo, tener que aislarse, o incluso hay muchos estudios que revelan que síntomas a largo plazo post-COVID incluyen a la depresión. Continuando con la etiología, dentro de la neurobiología, casi siempre que veo esta diapositiva, menciono que cuando estudiaba medicina todavía se hablaban de hipótesis. Ahora ya no son hipótesis, tenemos claro que el funcionamiento de estas aminas, como la noradrenalina, serotonina y dopamina, tienen funciones que tienen que ver mucho con nuestros estados de ánimo. Por ejemplo, la noradrenalina nos da energía, interés, nos mantiene vigilantes. La serotonina tiene que ver con la impulsividad. La dopamina con la iniciativa, el control del placer y el dolor. Y cuando las combinamos o hay disminución de más de un neurotransmisor, puede haber ansiedad o irritabilidad, alteraciones en el deseo sexual, agresividad, puede haber falta de motivación. Y cuando están las tres involucradas, hay un cambio franco de humor y alteraciones cognitivas, que esa es de las principales causas por las que tenemos que diagnosticar la depresión para evitar a largo plazo un deterioro cognitivo. Nuestro cerebro es complejo y aunque estas vías se estudien por separado, entre ellas tienen retroalimentación. A manera clínica es importante destacar que dependiendo de los síntomas, generalmente pensamos si hay una mayor disminución de noradrenalina, serotonina o dopamina. Y tenemos en general tres presentaciones clínicas. Aquella con predominio depresivo, donde hay tristeza, culpa, ideas suicidas, que esta es un poco más dopaminérgica, síntomas somáticos, donde hay insomnio, anorexia, fatiga, cefalea, vértigo, que esta es un poco más serotoninérgica, y de predominio ansioso con angustia, boca seca, opresión de pecho, que es un predominio noradrenérgico. Aquí vemos los tres principales síntomas que buscamos dentro del trastorno depresivo: el anímico, el somático y el cognitivo. Y aquí está el listado de síntomas generales, como tristeza, llanto, anedonia, culpa o minuspalía, hiporexia, insomnio, hipersomnia, fatiga, problemas de concentración, atención y memoria, y hasta llegar a la ideación suicida. Muchas veces en los estados depresivos no preguntamos si tiene problemas para concentrarse, para memorizar cosas, para aprendizaje sobre todo nuevos, ¿verdad? Y eso también es un factor importante a la hora de tratar la depresión. En cuanto a la clasificación de los trastornos del humor, desde el 2013 que se dio el advenimiento del DSM-5, han habido algunos cambios a lo que estábamos acostumbrados en los DSM-4 y 4 revisados, y se desliga un poco de la serie 10. Tenemos trastornos depresivos como tales, trastornos del humor inducidos por sustancias, trastornos del humor secundario a condición médica y el trastorno bipolar. Si desglosamos los trastornos depresivos, se habla de un trastorno de desregulación disruptivo del humor, que estos diagnósticos son más que todo en niños y adolescentes. Tenemos el trastorno depresivo mayor,
La distimia, que es un trastorno del humor crónico, donde al menos tienen que haber 2 años de duración de síntomas, sin llegar a cumplir criterios de una depresión. Se agrega ya como diagnóstico el síndrome difórico premenstrual e incluye un trastorno depresivo no especificado. La diferencia está en el DSM-5 y la CIE-10, es que el DSM-5, el trastorno depresivo mayor, ahora lo subdivide en especificadores. Especificadores de acuerdo al patrón de la enfermedad, al inicio, a la severidad, a la remisión y a las características clínicas. Dentro del patrón de la enfermedad, como episodio único, recurrente, estacional o ciclado rápido. En cuanto al inicio, temprano, o sea, antes de los 30 años, que es normalmente la edad en la que se presenta. Estamos hablando incluso de niños o adolescentes. De inicio tardío, que ya sería en la adultez mayor, en el periparto. En cuanto a la severidad, si es leve, moderado, severo, si tenemos una remisión total o parcial de los síntomas, y las características ansiosas, mixtas, melancólicas, atípicas, catatónicas, hasta psicóticas. Muy diferente a lo que estamos acostumbrados en la serie 10, que todavía pues estamos con episodios depresivos leve, moderado, graves, otros episodios depresivos sin especificación y los trastornos depresivos recurrentes, que son donde debe haber al menos 2 episodios depresivos en un año, y la distimia. ¿Qué es lo que esperamos para la serie 11? Ya no estaríamos, los trastornos mentales ya no estarían en el capítulo 5, sino que en el capítulo 6, y los va desglosando bastante similar al DSM-5. Así que nos va a tocar desaprender y aprender nuevamente. Los divide en trastorno depresivo episodio único, trastorno depresivo recurrente, el distímico, el trastorno mixto ansioso depresivo, que antes estaba en los F40, es decir, en todos los trastornos asociados a situaciones estresantes, ya lo pasa a los trastornos del humor, el trastorno difórico premenstrual, otros trastornos depresivos y trastornos depresivos sin especificación. También habla de las presentaciones sintomáticas y del curso de estos trastornos de ánimo, donde hay también predominio de síntomas ansiosos, donde hay ataques de pánico, donde el episodio actual es persistente, donde el episodio actual es más melancólico, donde también hay un patrón estacional, ciclos rápidos, trastornos mentales o del comportamiento asociados con embarazo, parto puerperio sin psicosis, y los trastornos mentales o del comportamiento asociados con embarazo, pero ya con psicosis. Y también resaltan los trastornos del estado de ánimo inducidos por sustancias, en general bastante similar al DSM-5. Continuando con la depresión, el curso del trastorno depresivo mayor es una enfermedad incapacitante que requiere de un pronto abordaje para evitar que los síntomas empeoren. El diagnóstico puede presentar un reto para el tratante, ya que existen comorbilidades, otras patologías o inclusive medicamentos que pueden entorpecer el correcto diagnóstico o ser la causa, como ya había mencionado. El tratamiento del trastorno depresivo mayor busca la remisión de los síntomas, y estudios han demostrado que puede ser, más bien debe ser, farmacológico, psicoterapéutico o una combinación de ambos. Y aquí falta la parte social. Los abordajes en psiquiatría deben ser biopsicosociales, siempre adecuados de manera individual a la necesidad de la persona con el trastorno depresivo. Y esto es un poco de lo que se habla ahora sobre la psiquiatría de precisión. Podemos tener los criterios, podemos tener categorías, pero la parte dimensional de los síntomas o de la vivencia de todos los trastornos es diferente dependiendo del contexto de cada persona. Como mencionaba, en el tratamiento debe ser biológico, psicológico y social. Dentro del tratamiento farmacológico, lo ideal es seleccionar un fármaco de manera individualizada de acuerdo a estos aspectos. Este sería como el fármaco ideal. Vamos a buscar un fármaco de acuerdo a los síntomas del trastorno depresivo, si es a predominio melancólico, somático o ansioso. El grupo etario, hay algunos antidepresivos que están aprobados en adolescentes y niños
también en mujeres gestantes o en mujeres lactantes. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, las comorbilidades por las interacciones farmacológicas, los efectos secundarios, las interacciones farmacológicas como tal, la disponibilidad, el acceso al medicamento y el tema de costos también. La farmacoeconomía es muy importante. Ahora, cuando hablamos de antidepresivos, generalmente lo comparo con antibióticos. Hay una amplia gama de antibióticos que no podemos decir, bueno, le voy a dejar el mismo antibiótico a un absceso en la piel, a una apendicitis perforada, etcétera. O sea, cada antibiótico tiene su espectro de acción. Entonces, esta diapositiva es para ver cómo hemos ido evolucionando en el tratamiento farmacológico de los antidepresivos. En la década de los 50 del año pasado, pues eran los antidepresivos tricíclicos los que reinaban: imipramina, amitriptilina, clomipramina, medicamentos que en ocasiones se utilizan porque son muy baratos, pero en ocasiones cuando se quiere llegar a dosis óptimas para depresión, los efectos, sobre todo de tipo anticolinérgico, son muy intensos y los pacientes no lo toleran. En la década de los 80 viene el cambio con la fluoxetina, viene este boom y a partir de ella pues vienen otros medicamentos como la sertralina, paroxetina, citalopram y escitalopram que todavía son de mucho uso, pero pues de hecho en la mayoría de guías estos son los considerados como primera línea de acción, primera línea de escoge en tratamientos para la depresión. Sin embargo, contamos con una amplia gama de antidepresivos como inhibidores de recaptura de serotonina y norepinefrina, que estos serían muy útiles en pacientes que tengan síntomas somáticos y ansiosos. Como ejemplo de ellos son la venlafaxina, la desvenlafaxina, duloxetina y la milnacipran. Tenemos también inhibidores de recaptura de noradrenalina y dopamina, como el bupropión, que este se utiliza más en esas depresiones melancólicas, depresiones muy inhibidas, de personas que no se levantan de la cama ni para bañarse ni para comer. El bupropión tiene otras indicaciones como la dependencia de la nicotina, por su efecto dopaminérgico. Tenemos antagonistas alfa 2, que estos tienen un mecanismo de acción bastante interesante, aunque sea alfa 2, luego van comportándose como duales y actúan a nivel también serotoninérgico y noradrenérgico, pero por ejemplo en la mirtazapina tiene un efecto histaminérgico que ayuda mucho para conciliar el sueño. Sin embargo, en algunos pacientes genera aumento de peso. Tenemos moduladores de la serotonina, el único que hay en el país es la trazodone, agonistas de la melatonina como la agomelatina, que también se utiliza mucho en personas que tienen trastornos del sueño o una depresión con un severo trastorno del sueño, inhibidores selectivos de recaptura de noradrenalina como la roboxetina y la atomoxetina. La atomoxetina se utiliza mucho en déficit de atención. Se utiliza en el déficit de atención con hiperactividad en niños y en algunos adultos porque tiende a haber una evolución hacia el predominio de los síntomas que afectan la atención, y en adultos la atomoxetina está indicada no solo como antidepresivo, sino para mejorar el déficit atencional. Y los llamados antidepresivos multimodales, quien lo encabeza es la vortioxetina, que se llama multimodal porque actúa en diferentes neurotransmisores. Entonces, la bondad de estos medicamentos es que no solo ayuda en los síntomas como tal melancólicos, ansiosos o somáticos, sino que ayudan mucho a evitar el deterioro cognitivo. Así que como ven, hay una amplia gama de antidepresivos y podemos, gracias a esto, individualizar el tratamiento en cada paciente. Lo importante también, además de elegir el medicamento, es saber que tenemos dosis mínimas y dosis máximas. Y la dosis adecuada se consideran aquellas dosis que hayan demostrado ser superior al efecto placebo en estudios controlados. Lo que se sugiere es
que la duración del tratamiento sea de 6 a 12 semanas. Y si un paciente, por ejemplo, tenemos aquí, la dosis mínima de amitriptilina son 25 miligramos, pero la máxima son 250. Es raro una persona que tolere más de 100 miligramos de amitriptilina. El citalopram va de 20 a 60, sertralina de 50 a 150, en trastorno obsesivo compulsivo puede llegar hasta 200 miligramos, la paroxetina de 20 a 60, el escitalopram de 10 a 30, la mirtazapina de 15 a 45, la duloxetina de 60 a 100 o incluso 120, la venlafaxina de 125 a 250. Aquí tuve un fallo, pero la desvenlafaxina va desde 50 a 200 miligramos y el bupropión de 300 a 450. Entonces, si ya indicamos un antidepresivo, por ejemplo, amitriptilina, 25 miligramos, y vemos que en el paciente no hay remisión de síntomas, antes de considerar cambiarlo, tenemos que intentar llevarlo a la dosis máxima. Si el paciente está en la dosis máxima y no responde, pues se busca una segunda línea de tratamiento. Cuando un paciente ha estado con 2 antidepresivos a la dosis adecuada por un tiempo de 6 a 12 semanas, sin mejoría, sin remisión de síntomas, se considera una depresión resistente a tratamiento. Y aquí tenemos que valorar entrar con antidepresivos duales o coadyuvar, ya sea con antipsicóticos o con moduladores del afecto. Si es una depresión severa, en el peor de los casos, cuando hay ideación suicida o síntomas psicóticos, incluso se puede valorar la terapia electroconvulsiva. Pero lo importante es recordar el margen de dosis, no quedarnos con la dosis más pequeña y decir es que el paciente no mejora de su depresión si nosotros no aumentamos la dosis. Ya para ir casi finalizando, yo siento que es difícil hablar solo 30 minutos de este tema tan extenso, pero me interesa mucho este punto y aquí me voy a detener más. El MH-GAP como herramienta en el primer nivel de atención. Esta herramienta es de la OMS, se inició en el 2015 con la MH-GAP primera edición y lo que busca es disminuir la brecha. De hecho, MH-GAP son las siglas para disminuir la brecha de la salud mental. Esta iniciativa se dio y se respaldó a todos los países asociados a la OMS y a la OPS. Se ha ido como mejorando y se puede adaptar a cada país. Hay ciertos requisitos para poder ser un facilitador de MH-GAP y para el 2008 ya sacaron para 2018 sacaron el MH-GAP 2.0. Lo que se hace en MH-GAP, yo lo comparo con un IEPI de salud mental, porque es una guía bastante práctica de cómo médicos, incluso cualquier personal de salud que no sea psiquiatra ni psicólogo, pueda manejar a sus pacientes con cualquier situación que afecte su salud mental dentro de la comunidad. Esta es la guía y de esta guía hay una aplicación que la pueden bajar en el Play Store, ¿verdad? Solo ponen MH-GAP 2.0 y la guía del teléfono es bastante útil porque van dando respuesta y la guía misma lo va llevando. Lo ideal sería que desde el pregrado pudieran recibir los talleres, porque son una serie de talleres, para ir viendo estos módulos y que cada médico en año social, por ejemplo, supiera utilizar la guía MH-GAP. Recuerdan que les dije que solo el 0.2% de pacientes llegan con el psiquiatra. Parte de esa brecha es el difícil acceso a las consultas de psiquiatría, porque el único hospital que está abierto 24/7 de psiquiatría es en Soyapango. Y debido a la violencia social, pues en ocasiones hay personas que no pueden asistir al hospital. Pero bueno, la idea de esta guía es poder capacitar a los médicos generales y a otro personal para que puedan
detectar, diagnosticar o referir cuando es oportuno a un paciente. Si vemos acá, está un panorama general donde hay diferentes trastornos. Los prioritarios del MHGAP son depresión, psicosis, epilepsia y en el panorama general notice los síntomas, por ejemplo en depresión, múltiples síntomas físicos persistentes sin causa definida, poca energía, fatiga, problemas de sueño, tristeza persistente o estado de ánimo deprimido, ansiedad, pérdida de interés o placer en actividades que son normalmente placenteras. Y así nos da un panorama general de psicosis, de epilepsia, de trastornos mentales y conductuales del niño y del adolescente, de demencia, de trastorno por consumo de sustancias y de suicidio autolesión. Aquí en suicidio autolesión, que lo he marcado porque pues van de la mano con la depresión, de hecho, cerca del 50% de los suicidios están asociados a diagnósticos de depresión. Desesperanza y desesperación extrema, pensamientos, planes o actos de autolesión o suicidio actuales o pasados, alguno de otros trastornos prioritarios y presencia de dolor crónico o sufrimiento emocional extremo. El MHGAP nos da un panorama breve. En la evaluación tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Sufre la persona de depresión? Hay otra explicación para los síntomas y hay que descartar otros trastornos físicos, la existencia de antecedentes de manía, para descartar que estemos frente a un trastorno bipolar, descartar reacciones normales a una pérdida importante reciente para descartar un duelo e investigar otros trastornos mentales y neurológicos o por consumo de sustancias prioritarios. En la evaluación primera, ¿tiene la persona depresión? Preguntamos, ¿ha tenido la persona al menos uno de los siguientes síntomas? Estado de ánimo deprimido persistente, marcada disminución del interés o placer en realizar actividades que antes disfrutaba, o varios de estos síntomas durante al menos 2 semanas. Y ahí lo describe, ¿verdad? Solo de irle preguntando, ¿qué tal ha dormido? ¿Duerme mucho? ¿Duerme poco? ¿Ha aumentado de peso o está comiendo menos y ha bajado peso? ¿Cree que usted es culpable por algo y esta culpa es excesiva? ¿Fatiga o poca energía? ¿Disminución en la concentración? ¿Indecisión? ¿Agitación observable o inquietud física? ¿Habla o se mueve más lentamente de lo usual? ¿Hay desesperanzas? ¿Hay pensamientos o actos suicidas? Y es un flujograma. Luego dice, ¿tiene la persona considerable dificultad en el funcionamiento diario, en el ámbito personal, familiar, social, educativo, ocupacional o de otro tipo? Y hay que considerar las condiciones físicas. Hay otras explicaciones posibles a los síntomas, ya sea una enfermedad o un fármaco o algún tipo de sustancia, ¿verdad? Si hay alguna adicción, si es un bajón por abstinencia a cocaína, tenemos que descartar estas causas. ¿Hay antecedentes de manía? Si la respuesta es sí, es probable que estemos ante un trastorno bipolar. Y cuando pregunta si hay antecedentes de manía, aquí lo describe los síntomas: elevación del ánimo, irritabilidad, disminución de la necesidad de sueño, mayor actividad, sentimiento de mayor energía, la persona habla demasiado con rapidez, comportamientos impulsivos e imprudentes, indiscreta, pérdida de inhibición social, se distrae fácilmente, muestra una autoestima observada. Si la respuesta es sí, la guía nos manda al módulo de trastorno bipolar, o más bien de psicosis, porque lo engloba en el módulo de psicosis, donde tenemos que descartar si estamos ante trastorno bipolar, porque muchas manías pueden transcurrir con psicosis o cualquier tipo de esquizofrenia. Si la respuesta es no, continuamos el flujograma de depresión y preguntamos si la persona ha sufrido una pérdida importante en los últimos 6 meses. Si la respuesta es sí, pues es probable que sea un duelo y nos manda al módulo de otros trastornos de importancia clínica. Si la respuesta es no, es probable que sea depresión. Y aquí nos manda a verificar el protocolo 1. Si tenemos
síntomas de ideación suicida, creencia de no merecer, síntomas psicóticos, habla o se mueve más lento de lo normal. Si la respuesta es sí, es probable que sea depresión, pero aquí tenemos que ver también si hay consumo de sustancias o evaluar el riesgo suicida. En la depresión, en el protocolo 1, lo que sugiere es proporcionar psicoeducación a las personas y sus cuidadores, reducir el estrés y fortalecer apoyo social, promover funcionamiento adecuado en las actividades diarias y en la vida de la comunidad, considerar antidepresivos, si es factible considerar la derivación del paciente a tratamientos psicológicos breves como activación conductual, terapia cognitivo-conductual, terapia interpersonal, orientación para la resolución de problemas. No trate los síntomas con tratamientos ineficaces como vitaminas, complejo B, nada de eso. Eso no es correcto. Y efectuar un seguimiento periódico. ¿Qué es lo que buscamos? Psicoeducación, reducir el estrés y fortalecer las redes de apoyo, promover el funcionamiento de actividades diarias, tratamiento psicológico breve para la depresión, que esta es referencia al psicólogo, pero los psicólogos en ocasiones tampoco dan abasto. Y como última opción, la terapia farmacológica. Dentro de las intervenciones psicosociales, aquí les describe cómo hacer también que la familia sea un ente importante en el tratamiento del paciente con depresión. Este cuadro es sobre los antidepresivos que se considera se pueden manejar dentro de la comunidad y sugiere amitriptilina, aquí dice la dosificación, no utilizar en niños ni adolescentes, habla sobre los efectos secundarios, las contraindicaciones y las precauciones. Por ejemplo, amitriptilina dice que inicie con 25 miligramos a la hora de acostarse y hay que ir aumentando de 25 a 50 miligramos por semana a 100 a 150 miligramos hasta llegar a 300 miligramos como máximo. Y aquí menciona que la dosis efectiva mínima en adultos con depresión es de 75 miligramos. Esto quiere decir que el paciente se tiene que ver cada semana. La fluoxetina sugiere que se inicie con 10 miligramos al día, luego aumentar a 20 miligramos por día y si no hay respuesta en 6 semanas, hasta 40 miligramos. Es decir, los pacientes se pueden tratar en la comunidad con este tipo de antidepresivos y a esta dosis. Incluso la fluoxetina sí puede ser iniciada en adolescentes. El problema muchas veces con la fluoxetina es que la presentación es una cápsula, entonces es difícil titular. Generalmente para hacer la titulación se pueden dar 15 días, un día sí y un día no, y a partir del día 16 estar plenamente con los 20 miligramos. Pero si es una persona adulta donde estamos más que seguros que tiene depresión, no es necesario titular. Y les deja la guía a la mano, siempre el recordatorio de los efectos secundarios, que es parte de la psicoeducación que tienen que darle a las personas, y también los efectos, las contraindicaciones y las precauciones que como médicos deben tener, ¿verdad? La guía también dice cuándo referir. Considere referir a un especialista en salud mental, donde esté disponible, si una persona con depresión muestra signos de síntomas psicóticos, como alucinaciones y delirios, si la persona se presenta como un trastorno bipolar, si la persona está embarazada o amamantando, en los casos de personas con autolesión y suicidio, si la persona no responde al tratamiento, por ejemplo, si ustedes ya tienen a un paciente con 6 meses con 40 miligramos de fluoxetina y no hay mejoría, tiene que verla un psiquiatra. Si la persona presenta efectos secundarios de cualquier intervención farmacológica, si la persona necesita tratamiento de una condición física concurrente y si hay riesgo de autolesión o suicidio o si hay riesgo a terceras personas. Hasta ahí la parte del MHGAP en realidad es un resumen porque para dar solo el tema de depresión son talleres. Generalmente el tema de depresión es un taller de 2 días, ¿verdad? Y para dar MHGAP completo a veces se requiere casi un mes.
Entonces es un trabajo bastante arduo, es sencillo, yo de verdad lo considero una herramienta muy útil y he tenido la oportunidad de aplicarla con médicos generales que han estado trabajando en la misión de Médicos Sin Fronteras en el país y hemos tenido una gran cantidad de pacientes que se pudieron manejar en la comunidad, donde sintieron que no había tanto estigma o esa típica frase de yo no estoy loco cuando el médico general lo refiere al psiquiátrico. Entonces sí es posible identificar, tratar la depresión dentro de la comunidad, pero es un esfuerzo muy grande, es un esfuerzo de educación para todos los médicos en formación, porque pues yo sé que la psiquiatría no es como la primera opción de una especialidad, pero nuestro país sí requiere muchos más psiquiatras de los que actualmente habemos, sobre todo con la pandemia se han disparado mucho los episodios depresivos, la ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo, entre otros. Y ya hoy sí, para ir finalizando, como caso clínico, más que un caso estructurado, es una vivencia de alguien que vive con depresión. Es una paciente femenina de 30 años que describe: vivo en un pueblo diferente de mi familia, trabajo a tiempo completo y tengo que hacer todo por mí misma, surcando la oscuridad de la depresión. A la depresión no le importa si tengo que levantarme temprano y trabajar 9 horas. No le importa si tengo que ir a la ciudad para hacer algunas compras básicas. No le importa si he hecho arreglos con mis amigos. Puedo ser perfectamente feliz un día y despertar al siguiente con tristeza y pensamientos suicidas. No hay advertencia y no hay forma de detenerlo. La parte más difícil para mí es cómo afecta mi trabajo. Yo amo mi trabajo y la rutina de ir a trabajar todos los días. Estar rodeados por el personal amable y solidario es el mejor sentimiento. Pero cuando la depresión se cierne, no puedo lidiar con el trabajo. Todo lo que quiero hacer es sentarme, llorar y sentir pena por mí misma. Es un lugar aterrador y aunque tengo el apoyo de amigos y familiares, tiendo a aislarme, no sé por qué. Tal vez son los pensamientos que tengo y la vergüenza que siento. No puedo controlar mi propia mente. Seré honesta, he perdido amigos, casi he perdido a la familia en el pasado cuando mi enfermedad mental me venció y traté de terminar con mi vida. La depresión es real, el suicidio es real, no son debilidades de carácter, no son gritos de auxilio para llamar la atención, es una enfermedad real. Tiene una psicopatología bien clara, así que veámoslo con esa capacidad eh, resolutiva y científica que tenemos como médicos. Yo diría que de 10 pacientes que vean donde estén, en unidad de salud, cuando sean especialistas, de esos 10 pacientes, por lo menos 6, si no es que más, van a tener depresión. De hecho, pacientes con múltiples enfermedades, con las enfermedades crónicas no transmisibles, tienen depresión leve, moderada o severa, y de repente la misma carga laboral no nos hace detenernos y buscarla. Si la empezamos a buscar, se sorprenderían de cuántos pacientes sufren de depresión. Así que los dejo con esta reflexión. Las buenas cosas ocurren todos los días, solo nos tenemos que dar cuenta de ellas. Muchas gracias.